Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí, señora. Bueno, yo creo que entonces ya damos inicio a nuestra capacitación del día de hoy. Bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes que nos acompañan en la tarde de hoy, para nuestros graduados, estudiantes, docentes de la Fundación Universitaria. Mucho gusto, mi nombre es Paula, soy la profesional encargada de la oficina de graduados, junto con el docente encargado de la Facultad de Licenciatura de la Universidad, junto con la oficina de graduados, organizamos de estos espacios para ustedes. En la tarde de hoy nos acompaña el docente Marco Vinicio Gutiérrez Casas. Él es licenciado en educación física, especialista en didáctica de la educación física. Él es magíster en educación, en educación y tiene doctorado en causa de filosofía de la educación. Entonces, con ustedes, el doctor Marco Vinicio Gutiérrez, que aparte es el director del programa de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad Juan de Castellanos. Para las preguntas que tengan, se harán finalizando como tal la capacitación. La capacitación tendrá una duración de 1 hora. Las podrán hacer por medio del chat o pues pueden ir alzando la manito para darles el espacio de realizar las preguntas. De igual manera, por medio del chat se les irá a dejar el número de contacto que manejamos acá dentro de la oficina de graduados. En el transcurso del semestre nosotros vamos a tener una serie de capacitaciones ya directamente para este programa. Cualquier cosa, cualquier duda, inquietud que ustedes tengan al respecto, se pueden comunicar con nosotros. De igual forma, se irá a dejar el link de asistencia para que por favor pues nuestros graduados estudiantes en este caso se puedan registrar, para que tengan presente que este semestre pues se realizará como una tipo de certificación a aquellos que puedan participar en el ciclo de capacitaciones que se irán haciendo pues en el transcurso de este primer semestre. Entonces, bienvenidos y profe Marco, adelante. Bueno, primero que todo, pues agradecerles a la oficina de egresados y a todos aquellos que han venido trabajando detrás de bambalinas para que esta propuesta de comunicación, de compartir un saber, una inquietud, una intervención, pues referente a algo que todos los días manejamos, pero que muchas veces no comprendemos en su profundidad, pues han permitido que esto se dé. Yo pues soy licenciado en educación física, como ya lo dijiste, especialista en entrenamiento deportivo, soy entrenador avalado por la Federación Internacional de Atletismo y pues queremos dar una charla que les permita a ustedes entender las dinámicas de profundidad que estamos manejando en este momento, en ese entorno de la tecnología y la tecnología usada como realmente como una herramienta que nos permita hacer nuestro trabajo de una manera mucho más pertinente y correcta. Así las cosas, permítame compartirles mi pantalla y me comunican si se está viendo como corresponde. Sí, señor profe, sí, sí está bien. Bueno, cuando nosotros hablamos de las tecnologías, pues nosotros entendemos de que hay una cantidad de ellas que muchas no las reconocemos, muchas no las entendemos, muchas no nos acercamos inclusive a reconocerlas porque no nos interesan o porque las vemos como algo muy costoso o porque sencillamente no creemos que sean útiles en nuestra labor como licenciados, como entrenadores, como recreacionistas, como activistas del movimiento. Pues, queridos colegas, las tecnologías se han vuelto las herramientas número uno para que nuestro potencial como entrenadores, como actores del movimiento, tenga un significado mayor. Paralelo a esas tecnologías, pues hay una serie de artefactos que tienen la tecnología, que tienen una serie de creaciones pertinentes, químicas y científicas, que actúan ellas, y electrónicas, que actúan ellas en un solo contexto para mejorar ese reconocer qué hace de nuestro deportista, cómo lo hace, dónde lo hace, para qué lo hace, y así las cosas, pues tener un entrenamiento deportivo mucho más pertinente y asertivo. Hay que entender que el entrenamiento deportivo no solamente está matizado o metido en el abanico del rendimiento. El entrenamiento deportivo también está para personas que se recuperan de una lesión, personas que normales, que tuvieron un accidente en una pierna y necesitan entrenar
y a través de ese entrenamiento recuperar su capacidad de movimiento. Así las cosas, pues vamos a expresarnos un poquito en las generalidades de esas tecnologías y artefactos, y después vamos a hacer una revisión muy puntual de cómo hay algunas apps, tanto en la tecnología iOS como en la tecnología Android, que nos permiten pues interactuar con ese elemento que todos tenemos a la mano, que es nuestro celular. Así las cosas, entonces, pues espero que esto sea un escenario donde realmente podamos reconocer cuánto tenemos que aprender, cuánto tenemos que entender, cuánto tenemos que arriesgarnos a interactuar con esos escenarios. Vamos a hablar entonces de los wearables. Cuando hablamos de los wearables, son todos aquellos dispositivos que me permiten a mí ser incorporados en mi cuerpo. Hablamos de anillos, de relojes, de chalecos, de atuendos, de ropa, de medias, de zapatos, de claves particulares que yo puedo utilizar para manejar mi bicicleta o para correr o para nadar, etcétera, etcétera. Incluso, cuando hablamos de wearables, estamos hablando, por ejemplo, del tipo de gorro que se utiliza últimamente en las pruebas de natación. Son gorros que vienen con una tecnología que permite que el deportista gane en su ejercicio de natación. Estos elementos nos permiten a nosotros hacer una optimización, un mejoramiento continuo del rendimiento del deportista. Así las cosas, tenemos que entonces entender cuáles son las métricas y las claves que nos permiten leer la frecuencia cardíaca, rastrear o verificar las distancias, reconocer las velocidades, reconocer inclusive patrones de sueño, o patrones de nutrición, o patrones de diálogo o de interacción o de referenciación cognitiva que el deportista puede estar teniendo para su prueba, ya sea en el entrenamiento, durante la prueba o después de la prueba. Así las cosas, pues hay una cantidad de empresas, aquí en Colombia conozco a Millonarios, a Santa Fe, a los equipos de Nacional, y seguramente hay otros más, que han venido implementando estos wearables que nos ayuda a reconocer cómo nuestros deportistas están funcionando en el entrenamiento y en la competencia y post-competencia. Y pues esto ayuda a que obviamente se tomen decisiones de cuándo una persona juega, por cuánto tiempo la persona juega, si la persona está cercana a una lesión o si sencillamente no la programamos para jugar. Pero lo más importante de esto es que esos dispositivos electrónicos, nosotros, los actores del movimiento, los educadores físicos, los entrenadores, los que manejamos las ciencias del deporte, tenemos que reconocerlos a profundidad. Así como hemos aprendido a hablar de algunos conceptos de psicología para poder entender al psicólogo, así como hemos podido adquirir algunos conceptos y entender esos conceptos del médico o del nutricionista, pero llegó la hora de entender todos los conceptos y métricas y profundidades que se manejan en esta clase de implementos que nos permiten desarrollar nuestro trabajo. Hay personas que están siendo muy bien dotadas económicamente hablando porque han adquirido esa cantidad de manejo de estos elementos. Cuando nosotros estamos hablando del análisis del movimiento, pues a veces nosotros utilizamos herramientas tan sencillas como un Kinovea. En nuestro escenario de la cátedra de atletismo, por ejemplo, con nuestros estudiantes de primer semestre, ellos ya están manejando Kinovea y entendiendo de que hay unos ángulos, que hay unos movimientos que, de acuerdo a las angulaciones que utilicemos en el correr, en el braceo, en la posición de la cabeza, etcétera, pues se logran mejores rendimientos. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de los análisis biomecánicos avanzados, pues obviamente se están trabajando con unos sistemas como el Beacon o XSense, que permite pues hacer una serie de capturas ópticas inerciales. Estos pues obviamente nos permiten precisar el movimiento de una manera milimétrica, literalmente milimétrica, pero los costos de estos aparatos están entre $50,000 y $200,000. Hay laboratorios que ya tienen esta adquisición de elementos o que se están acercando a tenerlas. Yo puedo hablar, por ejemplo, del Centro de Alto Rendimiento de las Fuerzas Armadas, que tienen algunos elementos que nos permiten llevar a cabo esta lectura de datos. Ahora, si nosotros como entrenadores somos conscientes de cómo un ángulo de entrada o un ángulo de salida en un movimiento tal como patear un balón, como correr, como saltar, como lanzar, etcétera, pues ese ángulo óptimamente trabajado, técnicamente definido,
pues seguramente va a llevar al deportista a tener ganancia. Y sabemos que ganar a veces está por la micra del segundo o por el pequeño ángulo de mayor altura que se ha logrado en el rendimiento de determinada prueba o el mayor lanzamiento que se haya logrado en determinada prueba. Así las cosas, pues vamos a tener que entender que definitivamente el acercamiento a la realidad virtual pues nos permite reconocer una serie de escenarios y una serie de elementos altamente importantes. Hace unos años estábamos hablando con unos colegas y reconocíamos cómo estas pantallas de realidad virtual nos permitían ver, como si estuviéramos aquí en la pista, las pruebas de atletismo de las Olimpiadas que se realizaron en Brasil. Ya teníamos esa oportunidad de comprar estas gafas por 100,000, 120,000 pesos y usar nuestros celulares y la conectividad correspondiente para ver. Pero ahí no nos quedábamos. Algunos de nosotros entrábamos a analizar ángulos, posición, por ejemplo, de los pies en el momento del taco de salida y otras cosas que nos permitían entender que algunas cosas pequeñas hacen definitivamente la diferencia en el rendimiento. Por ejemplo, a nuestros pupilos tenemos que acercarnos a esta realidad virtual. Y cuando tenemos este escenario, estos elementos, vemos que el procesamiento cognitivo de nuestro deportista se hace mucho más ágil. ¿Qué pasa y qué quiere decir esto? Que nuestro deportista va a pensar más rápido y va a tomar decisiones más rápido durante la competencia. Pero para eso hay que entrenar al pupilo. Hay que hacerle ver que esa simulación de los entornos deportivos le permite mejorar sus decisiones y mejorar su estado volitivo. Se hace más capaz, se hace más fuerte, o como decimos nosotros, se hace más berraco en su capacidad de llegar al rendimiento. Ahora, todos nosotros tenemos la posibilidad de, a través de esos simuladores, generar unas aplicaciones prácticas que le permitan al deportista reconocerse físicamente, mentalmente y sobre todo en esas capacidades de pensamiento que se proyectan a unos niveles superiores cuando utilizamos estas herramientas. Por otro lado, y hablando de investigación que tanto la queremos, está la analítica de datos. Cuando hablamos de esa minería de datos, esa minería de datos hace referencia a muchísimos datos que se escogen en un momentico, en un solo momento, en un segundo, a 12 jugadores, a 11 jugadores que están jugando fútbol, o a un número de atletas que están corriendo la maratón, o a un número de nadadores que están en la piscina, y a todos ellos al mismo tiempo se les hace una recolección de información de diferentes situaciones. Entonces, cómo está su frecuencia cardíaca, cómo está su nivel de hidratación o deshidratación, cómo está su temperatura corporal, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto entonces nos permite a nosotros manejar datos, analizar los datos y a través de eso tomar decisiones en patrones de juego, en rendimientos de juego e incluso en los individuos que están interactuando en esos juegos. Los artefactos innovadores, tenemos equipamientos deportivos avanzados, materiales avanzados que relativamente nos permite reconocer cómo la finura de materiales que se usan en las medias. Ustedes ven, por ejemplo, Pogačar, casco, tecnológicamente con 1001 cosa, sus medias, tecnológicamente con 1001 cosa, la licra que utiliza, o su vestimenta de licra que utiliza con 1001 cosa, las gafas que utiliza con 1001 cosa, y cuando digo con 1001 cosa le permite captar unos ángulos de luz, captar información, leer inclusive algunos receptores de una manera muy rápida, y entonces nosotros pues tenemos que estar en ese afán de reconocer estos nuevos materiales, estos nuevos diseños que le permiten a mi deportista llegar a un nivel superior. Claro, reconocemos que en nuestros ambientes, aquí en Colombia, en Tunja, en Bogotá, pues algunos de estos materiales definitivamente nos llegan muy costosos cuando llegan, o si no nos tocan importarlos. Pero la buena noticia es que ya están en el mercado, que ya podemos acceder a ellos. Y pues cuando tenemos la suerte de estar cercanos a un deportista de alto rendimiento que ha sido contratado en equipos internacionales, pues ellos ya están mostrándonos esta clase de equipos, nos están haciendo ver que son fácilmente utilizables porque ellos comprendieron su uso. Y no solamente comprendieron su uso, sino que valoran el aporte de estos implementos
para su rendimiento. Así las cosas, entonces hay que pensar en el impacto del rendimiento y cómo estos artefactos innovadores mejoran la eficiencia, la parte anímica del deportista, la parte mental del deportista y obviamente todas las capacidades físicas que se pueden multiplicar en su rendimiento. Si ustedes ven la imagen, esta es una bicicleta de última tecnología y son bicicletas que no solamente nos sirven para llevar o desarrollar un trabajo como tal, sino que nos permiten leer realmente las características físicas del deportista. Algunos de ellos inclusive pueden leer cuántas horas el deportista durmió antes de acercarse a la máquina. Y no le preguntamos, simplemente la máquina comienza a detectar por la clase de rendimiento que el deportista está teniendo estas situaciones. Cuando nosotros hacemos esa integración y esa lectura de lo que está pasando en ese gran universo del entrenamiento moderno, hay tres grandes universos que tenemos que juntar. El primero es la combinación de tecnologías. ¿Cómo así la combinación de tecnologías? Oigan, es que en un solo deportista yo puedo estar utilizando 2, 3, 4 insumos tecnológicos que me permiten combinarlos y a través de eso sacar mayor información, sacar mayor reportes que me permiten modificar la propuesta de entrenamiento. Entonces, dependiendo en qué fase del entrenamiento está el deportista, preparación física general, especial, competitiva, de transición, esa combinación de tecnología le permite al entrenador sacar una serie de conclusiones y acrecentar una metodología de entrenamiento, acrecentar unas técnicas de entrenamiento y sobre todo identificar qué métodos de entrenamiento son los que realmente le permiten catapultar las posibilidades del deportista para que pueda tener mejor performance. El otro universo, el otro pedacito de universo es esa personalización que nosotros tenemos que tener con los pupilos. Cada pupilo tiene necesidades de tipo diferente, algunos de tipo cognitivo, algunos de tipo específicamente físico, algunos de tipo emocional o psicológicos, pero miren, hay elementos tecnológicos que se combinan para los tres escenarios, para la afectación cognitiva, para la afectación psicológica y para la afectación física. Entonces, dependiendo del pupilo, y así como lo dicen los principios del entrenamiento deportivo, que uno de ellos es el principio de la individualidad, pues obviamente yo tengo que personalizar como entrenador la propuesta de, ahora, tengo que entender que como entrenador yo tengo que acercarme a un equipo de personas que me ayuden a manejar estas tecnologías, porque seguramente yo sé toda la teoría del entrenamiento deportivo, seguramente tengo un banco de datos grandísimo sobre métodos de entrenamiento deportivo, seguramente tengo la experiencia para aplicar estos métodos en un deportista que según el feedback que yo tenga al deportista en la pista, en el escenario deportivo, pues yo voy a aplicar. Pero seguramente también no tengo la formación científica para poder manejar estas tecnologías. Pues, ¿qué hay que hacer? Contratar a las personas que sí la tienen y poder comenzar a interactuar con esas personas que manejan estos implementos y sobre todo que comparten estas tecnologías y obviamente la información que estas tecnologías les está generando. Aquí hay algo importantísimo que quiero repetir, lo repito en diferentes escenarios, y es que sí o sí tenemos que acceder a la segunda lengua. El inglés es una puerta al uso de estas nuevas tecnologías. Y sí, muchas de ellas son japonesas, pero todas ellas vienen traducidas al inglés. Entonces, se ha como universalizado el idioma inglés para el uso de las tecnologías. Y el otro universo que yo tengo que tener en cuenta, ya hemos hablado de la combinación de las tecnologías y la personalización, es la optimización. ¿Qué yo puedo hacer con ella? ¿Cuánto puedo yo cambiar en el deportista para que pueda alcanzar un rendimiento pertinente y coherente? ¿Cómo yo le puedo, en mi práctica, generar la conciencia de cómo va mejorando su rendimiento a través del uso de estas tecnologías? Ahora, combinando estos implementos que uso en mi cuerpo, tecnológicamente hablando, los análisis de movimiento y la realidad virtual, el entrenamiento definitivamente se vuelve una zona de investigación, una zona de aprender continuamente,
porque estamos trabajando con seres humanos que están cambiando a una velocidad tremenda. Ustedes acaban de dar cuenta que Egan Bernal no hace más de un mes se lesionó la clavícula y ya está corriendo, porque definitivamente hay una cantidad de tecnologías que hacen que el deportista, o mejor, y perdónenme como lo voy a decir, la máquina del deportista funcione o funcione. Aquí vamos a hablar de dos elementos extremadamente importantes. La aplicación del AR, que el AR hace referencia a la realidad virtual, y lo que tiene que ver con ese escenario de la realidad aumentada. Perdón, el AR hace referencia a la realidad aumentada y la ARB hace referencia a la realidad virtual. Y ahorita vamos a ver esos dos componentes. Cuando nosotros estamos hablando de estos elementos tecnológicos, hay unos que son amigos. Y esos amigos se llaman los simuladores de juego. Aquí entonces entrenamos, aprendemos o reaprendemos de las tácticas y de las técnicas y de las estrategias en un entorno controlado. Por eso lo llamo yo el escenario amigo. Pero cuando ya entremos a aplicar todo lo que tiene que ver el escenario de la realidad aumentada, pues aquel deportista se ve un poquito, ¿qué digo yo?, acosado por la cantidad de información que él tiene que manejar y que tiene que aprender a manejar para tomar decisiones. Y él tiene que tomar conciencia de la técnica que está usando y de los análisis de movimiento que a través de lo que él hace se han venido haciendo. Cuando el deportista toma conciencia de que existe un escenario donde se analiza cómo él se mueve y dependiendo de cómo él se mueve, su rendimiento mejora o desmejora, pues definitivamente se vuelve algo de muchísimo valor. Y entonces mi deportista tiene que tener sí o sí la apertura a reconocer estos elementos que lo llevan a entender estas dinámicas. Entonces miremos un poquito esto desde unas comparaciones. Comparando la realidad virtual y la realidad aumentada en el entrenamiento deportivo, nosotros encontramos que hay una serie de pros y contras en ellos. Pros, pues hay una reducción del riesgo de lesiones. ¿Por qué? Porque el deportista es más consciente de lo que hace, cómo lo hace, dónde lo hace, para qué lo hace y hasta cuánto lo hace. Mejora la toma de decisiones, pero se cuenta que el deportista toma las decisiones, pero es que está detrás de él, está el entrenador que les ayuda a tomar conciencia de los riesgos para que no se lesione y de las decisiones óptimas que le ayudan a no lesionarse. Igualmente, mejora las habilidades técnicas, esas habilidades que le permiten ganar segundos, metros, kilos, etcétera, a través de esas habilidades técnicas. Está la característica del entorno del entrenamiento controlado, que le genera confianza, fortaleza y sobre todo un gran manejo y una apropiación de su corporalidad. Y está el entrenamiento táctico. Le enseño a mi pupilo a pensarse en un escenario aparentemente ficticio, pero que es traducido en una realidad. ¿Cuáles son los contras? Primera contra, costo de la tecnología extremadamente alta. Problemas de accesibilidad. No todos tenemos acceso a estas herramientas. Ahorita más adelante pues vamos a ver unas apps que de pronto nos ayudan un poquito, pero pues es solamente eso, unas apps que han venido siendo configuradas y que de acuerdo a la clase de tecnología que utilicemos en nuestros teléfonos, pues nos funcionan un poco más que otras. Está el potencial de dependencia excesiva, que hay algunos deportistas que si no tienen el atuendo X o el aparato Y, pues sencillamente van a sentirse que están perdiendo y que no tienen la posibilidad de ganar. Están las dificultades técnicas, que se fue la luz, que no hubo conectividad, que Bluetooth no entró en el rango que tenía que entrar, que la lectura del GPS no fue la adecuada. Bueno, ya van a ver más en unos minutos qué clase de dificultades técnicas podemos tener. Y pues otra que está muy marcada en todos nosotros es la experiencia limitada en el mundo real de las tecnologías del entrenamiento deportivo. Sí o sí, tenemos que comenzar a investigarlas, cuáles son, cómo nos pueden a nosotros aportar en nuestra propuesta de entrenadores, en nuestra propuesta de docentes, en nuestra propuesta de actores del movimiento y sobre todo aprender a reconocer que ese limitado acceso lo tengo porque no conozco el idioma o porque no estoy cerca de las personas que tienen la tecnología o porque sencillamente no he arruinado los escenarios que tienen estas tecnologías. Todos podemos acceder a ellas siempre y cuando nos acerquemos a los ambientes que están trabajando ya con algunas de ellas. Cuando nosotros hacemos un ciclo de análisis de rendimiento deportivo, nosotros tenemos que entender que hay que recopilar datos, que es lo primero, lo básico.
cómo está el rendimiento del pupilo en este momento, cómo se encuentra. Hoy, por ejemplo, nuestros pupilos estaban haciendo el yo-yo test, un test de VO2 máximo, que nos permite a nosotros recoger unos datos del rendimiento en tiempo real. Pero, ojo, ¿qué herramientas vamos a utilizar para poder recoger esos datos? Aquí nombro, por ejemplo, el Strava, el Training Peaks, pero más adelante vamos a hablar de ellos de manera profunda. Pero en ese análisis de rendimiento deportivo, yo tengo que entrar a reconocer los datos. Y esa información que los datos me dan y esas decisiones que tengo que tomar a partir de los datos que finalmente he logrado recoger. Cuando tomo decisiones es porque estoy seguro que los datos que he tomado me están dando una información precisa y confiable. Confiable. Porque si yo tengo una información que no es confiable, definitivamente no cambie decisiones, no tome decisiones porque está arriesgando la vida del deportista. Y así las cosas. He recopilado datos, he hecho un análisis de datos, he comenzado a tomar decisiones y entonces comienzo a planificar el entrenamiento y los ajustes del entrenamiento que de manera personalizada debo tener con mis pupilos. Así esté en un equipo de 20, 30 jugadores. ¿Ok? Y por último, y continuamente, es hacer ese proceso de evaluación en donde se hace a través del monitoreo del progreso. Cómo se están dando los ajustes a los planes, qué cambios he tenido que generar y cómo esos cambios sí han sido positivos o negativos. Entramos entonces a hablar de la influencia de las apps en el deporte. Y pues ya centrándonos un poquito a esto, vamos a caminar un poquito en esos dos escenarios que tenemos en el mundo del deporte. En el mundo del fácil, que digo yo, seguimiento de la práctica deportiva y está conectado con las apps. Allí nosotros tenemos que entender de que esas apps me permiten a mí hacer un entrenamiento personalizado, hacer una monitorización del rendimiento, cómo va avanzando la persona, tener una conexión con comunidades. Yo, por ejemplo, cuando a veces salgo a trotar o salgo en mi bicicleta, utilizo una app que me gusta mucho, ya vamos a hablar de ella, por ejemplo, la Strava, y lo comparto por Facebook. Les digo, bueno, lo comparto con algunas personas que se conectan, y ellas inclusive en mi trabajo, en mi propuesta de entrenamiento, me dicen: Marco Vinicio, va muy rápido, vete un poco más despacio, o Marco Vinicio, vamos, tú sí puedes subir la montaña. Así está funcionando el asunto, en el momento, en el instante. Y esas conexiones con comunidades, pues algunas de ellas son muy aportadoras. Pero ojo, hay otras comunidades que si yo no las separo con cuidado, pues pueden dañar toda una propuesta de entrenamiento. Ahora, yo tengo que ser consciente de que cada vez voy a tener acceso a una información y a unos recursos, y que dicha información me permite a mí procesar los datos y a través de eso hacer que mi propuesta de entrenamiento sea más efectiva y eficiente. Y pues sabemos que el uso de las apps sí o sí promociona la salud y el bienestar. Ahora, hay personas que acceden a una app y no la saben interpretar. Y desgraciadamente, pues no se logra esa promoción en salud y bienestar, sino que logramos todo lo contrario. Entendiendo el entrenamiento personalizado como un escenario donde nosotros podemos hacer rutinas de ejercicio para fortalecer las diferentes capacidades físicas que mi pupilo necesita, o fortalecer su capacidad volitiva, su capacidad de tomar decisiones, su capacidad de pensamiento, su capacidad de entender qué se hace, cómo se hace y por qué se entrena, pues nosotros tenemos que entender que ese ciclo de entrenamiento personalizado tiene que tener unos pasos. Primero, analizar el rendimiento. ¿Cómo va la persona en el día a día? Hacer unos planes que realmente sean personalizados al pupilo y que se vayan adaptando de acuerdo a la evolución o involución que vaya teniendo. Hacer una mejora a través de la efectividad. Esos aumentos de los resultados del entrenamiento hay que hacerlos conscientes, pertinentes, y que el pupilo realmente se sienta seguro a través de eso. Y definitivamente prevenir lesiones. Cuando nosotros hacemos un entrenamiento personalizado utilizando estas herramientas de tecnología, con toda seguridad vamos a reducir de manera significativa el riesgo de lesiones. Siempre que hablamos de la monitorización de rendimiento, nosotros tenemos que entender que las tecnologías nos permiten a nosotros hacer un seguimiento significativamente oportuno, y que estas apps que yo utilizo, que yo puedo combinar
porque ahora que vamos a hablar de las apps específicamente de las que tenemos en nuestra mano, en nuestro celular, pues yo tengo que tener en cuenta que ese hecho de registrar métricas, optimizar el rendimiento, evaluar el progreso y analizar los datos de cada una de estas situaciones nos va a ayudar a que el deportista sea más autónomo en sus decisiones de trabajo y de entrenamiento y que sea capaz de aportarle al entrenador su sensibilización y su rendimiento. Que la persona sea, que el pupilo sea capaz de decirle al entrenador, oiga, yo soy capaz de tomar decisiones en la competencia gracias a toda esta interacción que he tenido con todos estos elementos tecnológicos que me dan ganancia y seguridad. Hablando de las conexiones con la comunidad, nosotros tenemos que tener en cuenta que las comunidades nos permiten acercarnos a un objetivo común. Obviamente, en esas comunidades compartimos los logros, cuánto hemos corrido, cuánto hemos nadado, cuántas distancias hemos alcanzado en nuestras bicicletas y a través de eso incluso poder hacer unas competiciones con nuestros amigos, con nuestros usuarios que están compartiendo esos escenarios de conexión. Aquí hay que construir una red de apoyo y esa red de apoyo la hacemos cuando nuestros amigos son capaces de aportarnos ideas, palabras, conceptos, técnicas, rúbricas que nos hacen más seguros frente a lo que estamos haciendo. Y tratar de la red de amigos cada vez se haga más grande en las propuestas de entrenamiento. Si nosotros logramos comprender esta conexión deportiva y motivación, seguramente vamos a lograr fomentar una motivación continua en el uso de estas tecnologías y sobre todo en la seguridad que las personas que nos acompañan comparten el saber y el entender de estas apps. Así las cosas, nosotros tenemos que hacer un empoderamiento a través de las aplicaciones que utilicemos. ¿Cómo mejorar esas habilidades deportivas a través de esas aplicaciones? Primero, entender los tutoriales, porque muchas personas bajan un Strava, ya, bueno, es una app, y simplemente tratan de encontrar cómo aprenderla y salen a correr y para de contar. No, ahorita hay muchas opciones para tener tutoriales. Entonces, si yo estoy utilizando Strava, y molesto mucho con ella porque la utilizo a profundidad, pues carambas, sencillamente lo que yo hago es que voy a un YouTube y busco un tutorial referente. O seguramente en Instagram también voy a encontrar unos tutoriales muy puntuales. O si no, en la página correspondiente a la app, que sí o sí, allí encuentro toda la información que a veces es un poco, que digo yo, compleja, pero que cuando la leemos 2, 3, 4 veces, definitivamente la entendemos a suficiencia. Ahora, hay artículos, y esto es muy importante lo que les voy a decir con relación a los artículos. Hay artículos que hablan de estas apps de manera positiva y negativa. Yo tengo que tener la capacidad de leerlos, entenderlos, comprenderlos y tomar decisiones frente a la app que yo estoy utilizando. Algunas personas dicen, es que yo miro la calificación de, y de acuerdo, si la calificación está por encima de 4, me confío, y si está por debajo de 4, no la uso. Bueno, es una mirada y es una valoración que se puede tener, pero hay que ser más cuidadosos con eso. ¿Por qué? Porque es que los artículos yo puedo encontrar cosas muy positivas y cosas muy negativas de la misma app. Entonces, oiga, si yo soy entrenador o me estoy entrenando a través de una app, pues sencillamente yo puedo utilizar algunas cosas muy útiles con esa app y desechar algunas que definitivamente no me sirven, sin perder el uso de esta app. Y la otra son los videos. No solamente los videos que yo puedo encontrar en la web, sino los videos que yo puedo estar haciendo o que puedo estar encontrando en mi comunidad, que está aportándole a esa propuesta de entrenamiento deportivo algo mucho más edificado y algo más puntual. ¿Cómo hacer entonces una promoción de salud y bienestar? Básicamente, integrar el deporte en la vida diaria, fomentar la actividad física y el uso de las apps que animan al deportista a moverse con ciertas, digo yo, acompañamientos. Yo los llamo en algunos casos distractores de carga, pero que nos ayuda definitivamente a promover ese escenario de trabajo. Otro es acercarnos a la meditación. Hay apps que me ayudan a trascender en mi atención centrada, en mindfulness, para poder ser consciente de lo que yo hago, de lo que yo pienso y de lo que finalmente me permite tomar decisiones. Y claro está, fomentar una nutrición equilibrada que me permita llevar a cabo un buen rendimiento. Ten en cuenta, hay apps
que van a hablar de nutrición y seguramente voy a hablarles algunas de ellas. Cuando nosotros hablamos de las apps, miren aquí en esta pequeña imagen, el chico tiene su celular que le está generando la ubicación GPS, está llevando su música o el acercamiento a los padres que le están diciendo por dónde hacer su trabajo, dependiendo si está conectándose con una app que le permite hacer eso. Está llevando su monitoría de su trabajo cardíaco, de sus pulsaciones por minuto, y está llevando un escenario de peso o unos aretes, le llamamos a nosotros aretes de rodilla o de tobillo, que tienen cierto peso que le permiten a él pues determinar, aumentar la carga de trabajo. Hay otros aretes de pie que le permiten medir el ángulo de la zancada. Pues bien, la ciencia de las apps nos está contribuyendo a tener beneficios en salud, a tener beneficios en hábitos alimenticios, que nos permiten a nosotros entrar en sociedades comunes y que nos permiten a nosotros interactuar con las sociedades. ¿Para qué? Para ganar en esa actividad física que estamos desarrollando. App y sociedad. Bueno, ya hemos hablado de las redes sociales, los dispositivos móviles, en cómo yo comparto la información y cómo la difundo. Aquí el mensaje básicamente es: tenga cuidado a quién le comparte esa información, qué personas le van a alimentar su propuesta de entrenamiento, qué personas le van a contribuir a su sueño de rendimiento, a su sueño de trabajo, a su sueño de salud, a su sueño de nutrición. Beneficios, bueno, es muy fácil de llevarlo. Hay una gran accesibilidad cuando yo me entero de cómo funciona la app. Me permite a mí tener una serie de reconocimientos de algunas patologías de tipo respiratorio, de tipo cardíaco. Me permite hablar con otros pares, me permite tomar conciencia de rendimiento y, lo más importante, tener el control. ¿Qué tecnologías entonces tenemos así aquí en nuestro celular? Giroscopios, acelerómetros, podómetros, pulsómetros, GPS, etc. Entremos en materia entonces. Vamos a entrar en materia. ¿Para qué nos sirven las apps? La primera, la que tanto yo quiero, Strava. Está la tecnología iOS, que es pues la tecnología de los teléfonos de alta gama, tal vez los teléfonos más caros que existen en el mercado, pero esta también la vamos a ver en el otro lado. Y que cuando digo en el otro lado es en el escenario de los usos de los celulares que nos permiten acceder a otras tecnologías también. Ya lo vamos a hablar también. Cuando hablamos del Strava, pues definitivamente yo puedo reconocer cuántos vatios o qué potencial de vatios estoy utilizando. ¿Cuál es la elevación positiva o negativa de la velocidad media que estoy trabajando? ¿Cuál es la ruta que estoy siguiendo? Y me permite a mí reconocer y guardar esas rutas, compartir esas rutas, trazar mis propias rutas para compartirlas para que otros las hagan. Y, ojo, esto no solamente para ciclistas, sino también para atletas, competir en esas rutas y después estar compartiendo o mejor haciendo saber qué marcas tuve yo, qué marcas tuve el otro, y de esta manera pues saber quién está teniendo mejor rendimiento. Está Maviru Run. Maviru Run es una app que me permite a mí tener muy claro cuáles son las variaciones que estoy teniendo en mi uso de energía, cómo estoy manejando los cambios de velocidad, cómo estoy manejando las diferentes distancias y cómo me están diferenciando, me estoy referenciando a nivel de GPS. Me permite sincronizar todos los datos y a través de eso poder hacer unos escenarios, unos análisis estadísticos que me permiten a mí mirar frecuencia cardíaca, distancia establecida, ángulos de carrera, inclusive hay algunos paralelos que yo puedo utilizar en los zapatos, por ejemplo, que sumada con esta app, pues me permite a mí tener mucho más claro el rendimiento que estoy desarrollando. Freeletics también es de iOS. Aquí pues me permite reconocer qué estoy haciendo en el gimnasio, me permite tener el gimnasio que yo quiero a la hora que yo quiero con los tutoriales que yo quiero. Entonces, ¿qué hay que hacer? Leerlo muy bien, entenderlo muy bien y saber que esas prácticas de 7 minutos que se muestran en esta app, pues definitivamente pueden contribuir muchísimo, pero hay que entender las variables básicas como volumen e intensidad. Volumen, cantidad de trabajo realizado, y la intensidad, esa cantidad de energía utilizada en el trabajo.
Entonces, pues me permite acercarme a un gimnasio que está literalmente en mi bolsillo. Cronolista. Este es otro que es fantástico porque yo puedo tener 3 y hasta 4 variables al mismo tiempo, en donde yo estoy determinado por un tiempo más o menos entre 8 a 12 minutos. Aquí yo puedo reconocer cuál es el nivel de hidratación, cuál es el nivel de gasto calórico, y es una interfaz que es muy fácil de utilizar. Lo bueno de ella es que me permite hacer intervalos asociados con pausas o con pautas en yoga, y me permite ser asociado también a diferentes deportes. Fitbit también es de iOS. Este es un escenario que me permite a mí tener características y un seguimiento muy puntual de cómo están mis comidas y mi rendimiento diario, cómo está funcionando mi peso, cómo está funcionando mi sueño, y a través de esto plantear una serie de ejercicios de alta intensidad que se dan por un tiempo manejándose en unas variabilidades de carga y descarga, o trabajos y descanso, que le permiten al deportista pues tomar conciencia de su rendimiento y la evolución de. Aquí hay que tener muchísimo cuidado porque Fitbit es una de las apps que lleva a las personas a salirse muchísimo de esa zona de confort del rendimiento. Halls Technique, otra de iOS. Esta es fantástica. Y aquí está también la otra que es el Frame o Frame Video Analysis, que me permite a mí tomar conciencia de los ángulos que estoy utilizando en mis diferentes prácticas, ya sea golf, ya sea tenis u otras. Me permite ir mejorando esos ángulos de salida, esos ángulos de alcance, esos ángulos de golpeo. Y pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el drive, con el revés, con el smash, me permite a mí ser extremadamente preciso. Por otro lado, está golf, que es básicamente lo mismo del anterior, y está también en la estructura iOS. Allí pues es los ángulos óptimos para los diferentes golpes, los diferentes palos y cómo yo puedo trabajar con ella de manera correspondiente. Y está otro que me gusta muchísimo, que este sí lo hemos utilizado en algunos momentos, que se llama Running Analyze, que es que me permite analizar los ángulos de carrera y cómo estos ángulos de carrera, dependiendo de pruebas, si lo estoy haciendo en carreras de velocidad o en carreras de fondo, cambian definitivamente mi performance. Entramos al escenario un poco más económico, el escenario del Android. Aquí pues les presento el BMI Calculator. Este nos permite a nosotros calcular cómo está mi zona de trabajo y cuál es mi zona ideal de trabajo, de acuerdo al trabajo que estoy haciendo, de acuerdo a mi edad, mi peso, mi estatura. Me permite a mí calificar mis zonas de trabajo en donde yo estoy haciendo una performance adecuada y controlada. Y me va diciendo, de acuerdo a lo que yo estoy trabajando, si estoy pasado de peso o estoy por debajo de mi peso. Runkeeper, este es otro también, que es para atletas, nos permite a nosotros, y para atletas y ciclistas. Lo bueno de esta app es que si yo me monto en la bicicleta, él comienza a entender que yo voy en la bicicleta y me hace reconocer este trabajo. Pues si yo salí a correr, exactamente el app, sin que yo tenga que reprogramarlo, él entiende que yo estoy entonces corriendo o haciendo carrera. Me permite con toda seguridad hacer recorridos de senderismo, que es muy chévere para esta clase de trabajo. Yo este lo he utilizado y sobre todo me siento muy seguro en caminos que no reconozco. Después de que ya los he podido graficar, pues puedo trabajar con ellos con el control de frecuencia cardíaca, obviamente compartir las sesiones de trabajo, los trayectos y los recorridos y las estadísticas que he tenido que trabajar. Endome Sport Tracker es otro también que me permite reconocer cómo mis carreras se están haciendo. Esto lo puedo hacer en escenarios de caminata o de carrera y me permite a mí reconocer qué clase de desplazamiento estoy haciendo, la duración, la distancia y la velocidad en la que yo estoy corriendo. Aquí yo puedo medir las variaciones de ritmo y obviamente las variaciones de frecuencia cardíaca. Y estos datos pues, me permiten ser analizados y compartidos también. Está Strava, que ya les había dicho que es uno de los que yo más utilizo y pues desde en cuenta que está en los dos escenarios, está en iOS y está aquí en Android. Adidas Running es muy fácil de manejar. La gente lo tiene calificado en un 4.5 de lo fácil que es muy amigable y definitivamente nos permite utilizar toda la estructura de Google Maps con esa interfaz que tiene con el GPS, funciona de una manera muy bonita y nos permite nosotros graficar los datos, las distancias recorridas y algunas variables como la frecuencia cardíaca y la duración. SimFit. Aquí es una de las
apps más complejas que en este momento nosotros podemos acceder a. Nos permite tener compatibilidad con Bluetooth y Anti-Plus. ¿Qué es el Anti-Plus? El Anti-Plus es el protocolo que nos permite conectar un solo sensor a varios dispositivos al mismo tiempo. Entonces yo puedo trabajar con 4 bicicletas, 4 personas trabajando en 4 bicicletas con un mismo dispositivo y tener el acceso a. ¿Qué pasa aquí? Que hay unas rutas espectaculares en donde yo comienzo a ver, y si trabajo con pantalla grande, comienzo a ver las pantallas y comienzo a interactuar con ese recorrido. Entonces, allí me aparecen las estadísticas, las distancias, la velocidad, la altitud, la cadencia, el ritmo, y esto me permite a mí hacer unos planes y unos trabajos de entrenamiento realmente muy, muy precisos. Y pues realmente les invito a conocer esta app. Training Peaks. Esta es una app relativamente cómoda para las personas que están iniciando las apps en entrenamiento deportivo. Hablamos de la compatibilidad que se tiene, el acercamiento que se tiene con las bases de datos de los entrenamientos deportivos y sobre todo se trabaja en deportes de resistencia. Vitruve. Esta es una excelente app cuando yo estoy trabajando en gimnasio. Me permite a mí, por ejemplo, reconocer el 1RM, que tiene que ver con ese reconocimiento de mis repeticiones, de mi peso máximo que estoy utilizando, de mi PR, que es mi récord personal, y a través de eso comenzar a manejar mis rutinas, los tests para establecer esta información de cuáles son mis marcas personales, y me permite a mí tener esa gran posibilidad de grabar mi trabajo y compararlo. Funciona obviamente con mi celular, no funciona con otros elementos, sino solamente con mi celular. Contador de calorías, este es muy amigable también, es simplemente ponerme a trabajar y me permite a mí no solamente ayudarme a leer y a entender que a través de la práctica yo voy quemando calorías, sino que también me permiten tener un universo grandísimo de qué alimentos yo puedo utilizar en el mundo para poder contribuir a ese mejoramiento de mi salud. Conclusión, queridos amigos, el futuro del entrenamiento deportivo está en las tecnologías, está en las tendencias emergentes y en el potencial ilimitado que tenemos. Y somos ustedes y yo los generadores de una propuesta científica del entrenamiento deportivo, de una propuesta de hacer el entrenamiento más coherente, más pertinente y acceder a ese nuevo universo que tenemos que reconocer, que son las tecnologías. Con sentimiento de gratitud y reconocimiento, muchísimas gracias. A usted, profe, muchísimas gracias. A los asistentes, no sé si de pronto tengan alguna pregunta que la puedan realizar. Gracias, William. Víctor, te escuchamos. Gracias, Gabriel. Buenas tardes a todos. Profe, Marco, muchas gracias por la charla y direccionar todo este tipo de información es muy importante, no solamente para nosotros como profesionales, sino también para los estudiantes que están en su proceso de formación, pues son herramientas que podemos utilizar. Profe Marco, quisiera yo preguntarle si usted recomendaría algún dispositivo para realizar ejercicio, teniendo en cuenta pues que en este momento hablamos de apps móviles, ¿sí? Pero entonces, de acuerdo a su experiencia y al uso que usted le ha dado a los diferentes elementos deportivos, ¿qué tipo de marca o de qué tipo de elemento deportivo podríamos nosotros, de sensor, que nos permita adquirir toda esta información? ¿Por qué lo digo, profe? Porque resulta que en este momento hay tanta cantidad de productos que podemos llegar a adquirir y de pronto al hacer una inversión de pronto no encontramos lo que quisiéramos. Entonces, me gustaría preguntarle si de pronto usted tiene alguna marca que diga, uy, esta marca realmente es muy confiable, es muy duradera y de pronto puede servir durante mucho tiempo para hacer este tipo de seguimiento en la parte deportiva. No sé. Bueno, en cuanto a marca, ustedes saben que este es un escenario que a veces pelean un poco por la marca, pero sí, me voy a acercar a esto. Primero que todo, nuestros relojes ahorita vienen configurados con una cantidad de apps que no solamente son los que vienen en el reloj, no. Usted puede cargar las apps a su reloj y desde allí comenzarlas a utilizar. No solamente eso, yo puedo combinar 2 y 3 y 4 apps en mi reloj y poderlas utilizar. Yo estoy casado
con todos los elementos de Samsung, desde mi teléfono hasta mi reloj. Y me ha permitido como entrenador realmente utilizar procesos muy puntuales con los pupilos. Y a veces que si tengo algún atleta con algunas características, le doy mi reloj y comienzo a tener toda la data que necesito para poderme arriesgar a cambiar o modificar una propuesta de entrenamiento. Pero yo diría otra cosa, mi profe, y es que dependiendo de qué tengo y cuánto puedo yo invertir en un instrumento de estos, pues hagámosle. Acerquémonos a la tecnología. Perdónenme la frase que voy a utilizar, pero comencemos a untarnos de tecnología. Tenemos la obligación de hacerlo. Y si tengo un reloj de 200,000 pesos, que ya es costoso para algunos, a diferencia de unos de 2 o 3 millones de pesos, pues entender que ese primer reloj me puede acercar a algunas apps que me llevan a interactuar con estas tecnologías, a pensarme en esas tecnologías, a usar esas tecnologías y sobre todo a multiplicar el uso de estas tecnologías en los pupilos que estoy trabajando. Muchas gracias por la pregunta, mi profe. A usted muchas gracias. Igual es una herramienta muy importante para seguir evaluando tu rendimiento deportivo, para seguir creciendo en la parte de conocerte a ti mismo. Entonces también es un gran consejo, profe, y muchas gracias también por su respuesta. No sé si de pronto alguien tenga alguna otra pregunta. Bueno, profesor William Arancibe. William, buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, profesor. Lo mío no es una pregunta, lo mío es unas palabras de felicitaciones al ponente porque realmente admiro el conocimiento de la cantidad de aplicaciones que hay para el entrenamiento deportivo y realmente observé durante la exposición que me supongo que ha revisado toda esa cantidad de aplicaciones para conocer el manejo de cada una de ellas. Y la verdad que lo felicito porque yo soy entrenador de natación. Hay unas aplicaciones específicas para el seguimiento del rendimiento de la parte de natación competitiva. Y realmente, bueno, no he podido adquirir ninguna porque son bastante costosas las aplicaciones, sobre todo las norteamericanas, que son las aplicaciones más actualizadas para el rendimiento de la natación. Y la verdad que, bueno, ¿no? por la parte económica no he podido adquirirlas, pero la verdad que son palabras de felicitaciones por su exposición, sobre todo porque me parece interesante cómo maneja usted la cantidad de aplicaciones que hay en este mundo de la tecnología, que cada día es cambiante, de un día para otro pueden salir N cantidad de aplicaciones que se pueden utilizar para el rendimiento del deporte como tal. Esa era mi intervención con relación a su exposición, profesor. Lo felicito de verdad. Gracias, William. William, hemos hecho un recorrido como docente de entrenamiento deportivo, como atleta de alto rendimiento que fui durante más de 25 años con algunos títulos nacionales e internacionales, y como entrenador. Y no paro, y no quiero parar. Yo creo que el día que deje respirar, ese día pararé, pero no paro de querer aprender, de querer entender, de querer comprender. Yo comencé traduciendo en algunos gimnasios el cómo montar las máquinas trotadoras y comencé a entenderlas, a usarlas, a hacer variabilidades del uso de las máquinas trotadoras. Y caramba, se vuelve amigable cada uno de estos elementos con cada uno de nosotros. Entonces, William, pues el mensaje es ese. Tratemos de adquirirlos o ver de qué manera nos metemos en un escenario donde podamos tener contactos con esos escenarios. Ahora, tú acabas de decir algo muy importante que yo no dije. Cada deporte, gracias William, gracias por prender tu cámara, cada deporte tiene una serie de wearables o apps o instrumentos tecnológicos que nos permiten adentrarnos en el perfeccionamiento del rendimiento. Entonces, cuando uno ve el Tour de Francia, ya uno comienza a entender que el casco, que las gafas, que los guantes, que las medias. Y si uno diga, caramba, yo no lo podía creer. Pero cuando uno comienza a leer y entender esta dinámica y cómo una micra de segundo hace la diferencia, pues caramba. Entonces, sí, hay unas apps especializadas en deportes y esa es otra cosa que nosotros también tenemos que comenzar a entender. Que si yo estoy en el mundo de la natación, en el mundo del golf, en el mundo del tenis, en el mundo del atletismo, en el mundo del básquetbol, en el mundo del palotroque, etcétera, yo tengo que entender qué apps me pueden ser útiles o qué apps puedo
apropiar para el uso de ese rendimiento. Muchísimas gracias, profesor Willy. A usted, profe, por su excelente conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, y vamos con la última pregunta porque les cuento que estoy en un escenario donde está cayendo un aguacero que me tiene preocupado cómo voy a salir de acá. Vicente, tu última pregunta, bienvenido, buenas noches. Maestro, buenas noches. En primer lugar, felicitarle por la disertación. Creo que con los avances tecnológicos que se da ahora se busca mejorar las marcas, se busca mejorar la parte formativa, la parte biomecánica. Mi pregunta va, maestro, ¿alguna app relacionado, bueno, puede ser para cualquier deporte que me ayude en el aspecto biomecánico? Sí, mira, hay una muy sencilla que es Strava, Kinovea, es que a veces son todas ellas allá en la cabeza, pero Kinovea es muy amigable y Kinovea nos permite a nosotros interactuar con nuestros chicos, con nuestros pupilos o conmigo mismo. Entonces, yo saco una foto y le paso el escenario de Kinovea y comienzo a barrer a través de mi análisis de movimiento cómo están mis ángulos de trabajo en mi práctica deportiva. Y obviamente, cómo la biomecánica es altamente importante. Yo siempre les he sugerido a las personas que inician en estos procesos de tecnología que traten de irse por lo fácil y lo básico. Y cada vez vamos creciendo. Den cuenta que Kinovea aparentemente es sencillo, pero cuando yo profundizo en él, hay unos niveles de Kinovea mucho más elaborados que me permiten llegar a unos análisis estadísticos del movimiento muy complejos. Entonces, a veces no es que sea la fácil, sino que hay unos escalamientos y hay unas profundizaciones de esas apps que cada vez se hacen mucho más complejas. Y si comenzamos con el nivel 1, llamémoslo así, de Kinovea, pues seguramente voy a llegar hasta el nivel 3 o 4 que se está manejando en este momento. Colegas, pues siendo ya la hora que es, me toca retirarme, tengo que atender otras cosas, pero quiero agradecerles a todos por su permanencia, por su compartir acá, y seguramente los vamos a invitar a muchísimos escenarios más en donde compartamos, más que informarnos, compartamos lo que estamos haciendo, dónde lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. No quiero irme sin antes invitarlos a un escenario que ojalá todos ustedes nos puedan acompañar, y es a dos eventos lindos que tenemos aquí en nuestra facultad, en nuestro programa de licenciatura en educación física, y es el primero, el cross country universitario, que se va a hacer el día 26 de abril, y después el 4 de mayo estaremos realizando nuestra cuarta versión de ese escenario ciclístico que se ha desarrollado aquí en la carrera de ciclomontañismo que se ha acostumbrado a hacer en la Juan de Castellanos. Están todos ustedes invitados a que traigan a sus pupilos y a que ustedes vengan con sus familias a vivir de unas jornadas realmente maravillosas donde podemos aprender muchísimo. Más adelante, en el transcurso de esta semana, les haremos llegar toda la información de nuestros folletos, de cómo funciona, de cómo están realmente ustedes, pues, ¿qué digo yo? Con la posibilidad de competir en estos escenarios y que realmente nos puedan acompañar como corresponde, con el sentimiento, con el compromiso y sobre todo con esa intención de dar lo mejor de lo mejor desde su saber. A todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por estar acá y ojalá que esta familia cada vez se haga más grande y sobre todo más comprometida. A usted, profe, muchísimas gracias. A todos los asistentes que nos acompañaron en la tarde de hoy. Agradecerles, por favor, recuerden diligenciar el formulario de asistencia, en este caso, pues para nuestros estudiantes, para nuestros graduados, para el tema de la certificación, si asisten a todo el tema de capacitaciones programados para este semestre. De antemano, nuevamente, muchísimas gracias y les deseo una feliz noche para todos. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Bendiciones.